Se nos pide resolver el sistema de ecuaciones lineales graficando. Para hacer esto, graficamos ambas ecuaciones lineales en el mismo plano de coordenadas e interpretamos los resultados, y se nos dice que ingresemos la respuesta como números. Si el sistema es inconsistente, lo que significa que no fue una solución, ingresamos n en cada cuadro. Si el sistema es dependiente, lo que significa que tiene un número infinito de soluciones, ingresamos la forma de soluciones en la caja. Entonces queremos comenzar graficando ambas ecuaciones en el mismo plano de coordenadas. Primero trabajemos en graficar la ecuación negativo 2y menos 10x es igual a 14 negativo. Y hay varias formas en que podemos graficar esta ecuación. Podemos hacer una tabla de valores, determinar las intersecciones o escribirla en forma de pendiente intersección, que es la forma y es igual a mx más b, donde m es la pendiente, y b es la intersección vertical. Sigamos adelante y escribamos esto en forma de pendiente intersección resolviendo para y. Entonces, para resolver y aislemos primero el término y agregando 10x a ambos lados, lo que nos dará 2y negativos es igual a 10x positivos, menos 14. Ahora, para resolver y dividiremos ambos lados entre 2 negativos. Dividiremos cada término por 2 negativos. Simplificando, 2 negativos divididos por 2 negativos es 1 positivo, una vez y es y, entonces tenemos si es igual. 10 dividido entre 2 negativos es 5 negativos, entonces tenemos 5 negativos x, y 14 negativos divididos entre 2 negativos es 7 positivos, entonces tenemos más 7. Ahora que la ecuación está en forma de pendiente intersección, observe cómo la pendiente, m, es igual a 5 negativos, que graficamos que queremos como fracción. Sigamos adelante y escribamos esto como negativo 5 sobre positivo, y el aviso b es igual a 7 positivo, lo que significa que la intersección vertical es el par ordenado 0, 7. Esto es todo lo que necesitamos para graficar la línea. Primero trace la intersección vertical, 0, 7, y luego porque la pendiente es negativa 5 sobre positiva, desde la intersección vertical bajamos 5 unidades porque el cambio vertical es negativo 5 y luego a la derecha una unidad porque el cambio horizontal es positivo. Avancemos y hagámoslo de nuevo, 5 abajo, 1 correcto. Y ahora sigamos y grafiquemos la línea. Esta es la gráfica de la primera ecuación lineal. Y ahora grafiquemos la segunda ecuación, que es y es igual a 5 negativos más 7. Observe cómo esta ecuación es exactamente la misma ecuación que acabamos de graficar, donde la pendiente es igual a 5 negativos, bueno, 5 negativos sobre 1, y b es igual a 7 positivo, lo que significa que la intersección vertical es el par ordenado 0, 7, exactamente igual que la otra línea, lo que significa que estas dos líneas son la misma línea o coinciden. Debido a que tienen un número infinito de puntos en común, hay un número infinito de soluciones. Entonces, volviendo a nuestras instrucciones, observe cómo nos dicen si el sistema es dependiente, lo que significa que tiene un número infinito de soluciones, ingresamos la forma de las soluciones en el cuadro. Y hay una variedad de formas que podemos usar, pero porque aquí se nos da esta ecuación en forma de pendiente intersección, y es igual a 5 negativos más 7, observe cómo x es cualquier número real. Y debe ser igual a negativo 5x más 7, si el par ordenado nos dará un punto en la línea. Esta es la relación que necesitamos para ingresar la forma de soluciones en el cuadro. Si dejamos que x sea cualquier número real, entonces la coordenada y debe ser igual a negativa 5x más 7. Nuevamente, si dejamos que x sea cualquier número real, y este sería un par ordenado que satisfaría ambas ecuaciones y sería un punto en ambas líneas. Espero que hayas encontrado esto útil.